El objetivo de esta rueda de prensa es informar que en el día de hoy hice entrega oficial a la doctora Vivian Morales, quien es fiscal general de la Nación, de una grabación que contiene la declaración del ex jefe paramilitar, el señor Hernán Sierra, quien se hacía llamar Alberto en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia y quien lideraba el grupo Cacique Pipintá, que tenía asiento en el departamento de Caldas. Esa declaración la obtuve el día 19 de agosto del presente año en la cárcel de Itagüí, que queda a las afueras de la ciudad de Medellín, en una de las visitas que he practicado a las cárceles del país en ejercicio de mi función de control político. Hace pocos días realicé en este recinto un debate sobre la situación carcelaria del país. He visitado numerosas cárceles y en la cárcel de Itagüí el señor Sierra hizo la declaración que voy a resumir de una manera breve. En primer lugar, el señor Sierra afirma que con ocasión de su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo conocimiento directo que se formó un grupo paramilitar que funcionó en el municipio de San Roque y en concreto un grupo paramilitar que tenía por epicentro y por sede de funcionamiento la hacienda Guacharacas, perteneciente al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y también a su hermano Santiago Uribe. Que ese grupo paramilitar, fundado a mediados de los años 90, fue creado además por el señor Luis Alberto Villegas Uribe, por el señor Juan Guillermo Villegas, diputado a la Asamblea de Antioquia por ese entonces, por el narcotraficante Santiago Gallón Henao y además de eso por otras personas habitantes de esa región del país. Ese grupo de personas posteriormente crearon una cooperativa de seguridad Convivir con el nombre de El Cóndor. Ustedes tienen entre la documentación que hemos entregado una copia del acta de constitución de dicha empresa Convivir, que legalizó o intentó formalizar las actividades del grupo paramilitar del que venimos hablando. El ex jefe paramilitar Sierra García señala además que el surgimiento de ese grupo paramilitar tuvo que ver, entre otras razones, con los hostigamientos que contra la hacienda Guacharacas y contra las propiedades de los señores Uribe Vélez ejercía un grupo de la guerrilla del ELN, concretamente el llamado bloque Bernardo López Arroyave, que se encontraba bajo la dirección de un señor de nombre Francisco Javier Zuluaga, alias Juan Pablo, que durante los meses finales del año 95 y comienzos del año 96, este grupo guerrillero atacó en repetidas oportunidades la finca Guacharacas. En una oportunidad quemó una de sus viviendas y además de eso robó 600 cabezas de ganado y también se robó varios caballos de propiedad de Álvaro Uribe Vélez, entre los cuales se encontraba un macho de paso fino que era particularmente caro a Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, un animal que el exgobernador y hoy expresidente pues tenía en un alto aprecio. Que después de ese robo, el señor alias Juan Pablo, el líder de la guerrilla, hizo uso de este animal para patrullar las zonas aledañas a la finca Guacharacas, lo que, según el ex jefe paramilitar Sierra, hizo montar en cólera al entonces gobernador de Antioquia, y que a raíz de todos estos hechos, como quedó debidamente
enunciado en la prensa, el periódico El Tiempo, el día 9 de octubre de 1996, publicó la noticia de que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, hizo saber que se ofrecía una recompensa por el señor alias Juan Pablo. Que en ese entonces se desplegó una febril actividad del nuevo grupo paramilitar creado en la región y que concretamente se realizaron 2 masacres, una de ellas en julio del año 1996 en el corregimiento de Providencia, cercano a la finca Guacharacas, y posteriormente otra masacre en septiembre de 1996 en el casco urbano del municipio de San Roque, una masacre en la cual fue muerto, entre otras personas, el comerciante Álvaro Carmona, que había comprado o había adquirido varias de las reses y de los caballos que habían sido sustraídos de la finca de los señores Uribe Vélez. Igualmente, que posterior a todos estos hechos, el jefe de la guerrilla, alias Juan Pablo, fue muerto y que se cobró una recompensa que posteriormente, como lo dice una sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, se demuestra que fue cobrada por una persona que aparece fallecida a la fecha del cobro de la recompensa. Según el señor Sierra, en el grupo paramilitar, además de los señores que he mencionado, participó un trabajador de la hacienda Guacharacas, el señor Juan Monsalve, quien además de ser trabajador de esta hacienda, era hijo del mayordomo que atendía este predio y que hoy en día se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita por paramilitarismo y condenado a una pena de varios años, más de 20 años, por delitos cometidos con ocasión a su pertenencia al grupo paramilitar. Por último, entre los muchos detalles que fueron señalados en esta declaración, el señor alias Alberto, el señor Sierra, dice que en el año 2002 y en las elecciones del año 2004, los grupos paramilitares en su conjunto apoyaron la elección del entonces candidato a la presidencia y también después candidato a la reelección Álvaro Uribe Vélez, y concretamente que él y su grupo patrocinaron una subasta ganadera para financiar las elecciones del año 2002 y darle un apoyo económico al expresidente Uribe, y que en una ocasión estuvo presente el expresidente en esta región de Caldas, concretamente en el municipio de Río Sucio, con la protección del bloque Cacique Pipintá. Resumidas cuentas, esta es la declaración y sin más preámbulo yo quisiera que ustedes observen un extracto que hemos hecho y que les ha sido a ustedes suministrado de la declaración del señor Sierra el 19 de agosto del año en curso. He formulado varias peticiones y las enuncio de manera rápida. En primer lugar, que se investigue al señor Álvaro Uribe Vélez y a las otras personas involucradas en la creación del grupo paramilitar que hacia mediados de la década del 90 operó en la hacienda Guacharacas y en la zona del municipio de San Roque en Antioquia, así como el corregimiento de Providencia en este municipio. Debo aquí señalar que en este caso no es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes quien es la instancia competente para esta investigación, sino se trata de la Fiscalía General de la Nación, puesto que los hechos de los que hemos estado nosotros hablando el día de hoy tienen anterioridad al momento en el cual el señor Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia de la República y por lo tanto es la Fiscalía General la que debe asumir esta investigación. En segundo lugar, hemos pedido a la fiscal Morales que se interrogue al señor Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, jefe del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia,
sobre los hechos que conoce acerca de la conformación y la actuación del mencionado grupo paramilitar. En tercer lugar, se investiguen las masacres que ese grupo cometió en el municipio de San Roque y también en el corregimiento de Providencia en julio y septiembre del año 1996, y en particular el asesinato del señor Álvaro Carmona, comerciante que habría adquirido ganado robado de la hacienda Guacharacas. Cuarto, que se investiguen las circunstancias en que fue eliminado el señor Francisco Javier Zuluaga Salazar, alias Juan Pablo, jefe del ELN en la zona, y en las que fue cancelada la recompensa ofrecida por la Gobernación de Antioquia a un ciudadano que, según la sentencia del 9 de enero de 2003 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, habría sido pagada a un ciudadano fallecido. En quinto lugar, que se interrogue al señor Juan Monsalve, ex trabajador de la hacienda Guacharacas y condenado por paramilitarismo y otros hechos conexos, para que declare lo que le conste sobre los hechos expuestos. Sexto, que se investigue la conformación de la empresa Convivir El Cóndor, cuya creación fue autorizada por la Gobernación de Antioquia el 28 de octubre de 1996 y que fue dirigida por el señor Luis Alberto Villegas Uribe. Y por último, que se brinden las garantías y las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y la vida de los señores Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, el señor Juan Monsalve, así como sus familias. Debo agregar para concluir que el país ha conocido numerosas investigaciones y procesos judiciales que han terminado en cuantiosas sentencias condenatorias de personas vinculadas directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez e incluso con relación a uno de sus familiares. Pero considero que ya es hora de que en el país se aborde la investigación del expresidente Uribe Vélez por la presunta conformación de grupos paramilitares y por las acciones criminales que esos grupos cometieron en Antioquia y en muchos otros lugares del país. Es esa la declaración que queríamos hacer.